voy a brincar una diapositiva. El día de hoy te quiero compartir algo que titulé La brújula del servicio. La brújula del servicio. Yo muchas veces quiero compartirte que relaciono el servicio con la manifestación del amor en nuestra vida. Creo que una de las mejores maneras que tenemos de glorificar a Cristo es sirviendo. Y constantemente me has escuchado hacer énfasis en que el servicio que el amor se demuestra con servicio y que para servir necesitamos ser cabales, necesitamos ser personas que puedan servir, porque a veces queremos y tenemos la intención de servir, de ayudar, pero si no sabemos cómo, lo que vamos a hacer va a ser estorbar. Así que bienvenidos a la brújula del servicio, y lo que espero de verdad es que con esto tú te puedas orientar. Así que acompáñame a Juan 15, por favor. Juan 15. ¿Y qué te parece si me ayudas a orar antes de comenzar? ¿Sí? Mi Dios, te damos gracias por la vida que nos das y por los momentos que podemos compartir. Precioso Espíritu Santo, gracias por vivir en nosotros. Y el día de hoy te pedimos, mi Dios, que nosotros podamos estar abiertos a escuchar tu palabra y a ponerla por obra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque una vez más tenemos el privilegio y la posibilidad de venir a escuchar tu palabra, porque podemos dar testimonio de que tú has sido fiel, de que tú has sido bueno, de que Jesús es el gobernador de nuestra vida, nuestro Señor y Salvador, y que el día de hoy venimos a nutrirnos de una palabra que nos ayude a crecer en Él. Señor, te damos gracias por cada familia, por este lugar, por la posibilidad que nos das de reunirnos en perfecta libertad, a escuchar tu palabra y que a través de tu Espíritu podamos ser transformados por ella. Mi Dios, de todo corazón te pido que tu Espíritu, mi Dios, abra el corazón de la gente para que esta palabra se pueda llevar a la acción, se pueda integrar a una dinámica de vida, mi Dios, y que podamos manifestar más de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Juan 15:11 dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Hay algo importante que nos dice aquí: cuando el gozo del Señor está en nosotros, nuestro gozo está completo. Cuando el gozo del Señor no está en nosotros, vamos a estar buscando que ese hueco se llene con lo que está a nuestro alrededor, y es ahí donde empezamos a patinar. Pero el Señor nos dice que Él habla para que nuestro gozo, para que su gozo esté en nosotros y entonces estemos completos. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Recuerdan que podíamos sustituir la palabra de mandamiento por el deseo del Padre para nosotros? Si nosotros lo ponemos aquí, dice: este es el deseo del Padre para nosotros, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y ojo con lo que dice a continuación: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Hay una distinción muy importante que quiero hacer antes de comenzar, que es la transición del siervo al amigo. Y parece que estas dos transiciones fueran totalmente diferentes, pero realmente son muy complementarias, y yo creo que nos hablan de diferentes niveles espirituales, que voy a tratar de explicarte el día de hoy, aparte a través de esta brújula del servicio. ¿Sí? El siervo sirve porque tiene que hacerlo y recibe órdenes. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí me puede levantar la mano y decir: tengo al menos un buen amigo que puedo hablarle a las 3 de la mañana y va a llegar a mi casa con una pala para decir a quién enterramos? Seguramente tenemos uno o dos a lo mejor, ¿sí?
que tenemos un amigo que está dispuesto a caminar con nosotros. ¿Por qué estás con un amigo? Hay diferentes situaciones por las que estamos con un amigo. Y conforme vamos creciendo, vemos que lo más hermoso de tener amigos en la infancia es que nuestra relación es totalmente desinteresada. Conforme vamos creciendo, claro que hay un interés y no está mal, porque podemos tener interés en el reunirnos con esa persona porque nos hace crecer, porque nos hace madurar, porque nos ayuda a expresar lo mejor de nosotros, porque sabemos que va a estar a nuestro lado independientemente de todo y que tiene evidencias en su vida de demostrarlo. Y esa amistad se transforma muchas veces en un amor que no podemos muchas veces como articular con palabras. Y aquí me llama la atención algo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sirves a tus amigos? ¿Cómo sirves a tus amigos? Cuando un amigo te habla y te dice, oye Toño, ¿me puedes echar la mano con esto? Tu actitud es, híjole, bueno, yo sirvo a Dios y no a los hombres, ni modo. O es, claro que sí, ¿dónde, cuándo, a qué horas? Aquí estoy para ti. Servimos con una actitud diferente. Y creo que hay una distinción importante en esa transición que Dios quiere que también veamos. Que el amor se demuestra en el servicio, pero el servicio tiene factores, tiene actitudes. Y como el Señor nos dice que cuando nosotros, dice aquí, cuando hacen lo que les mando, entonces son mis amigos. Dicho de otro modo, cuando ustedes hacen mi deseo para ustedes, mi deseo de bien para ustedes, ¿cómo es la voluntad de Dios, familia? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo sería la voluntad de tu mejor amigo? Pues por lo menos esperarías que te jalara algo bueno. A lo mejor a veces no es tan agradable, pero es bueno. Perfecto, no siempre. Pero partes de la premisa que tiene una buena intención hacia tu persona. Somos amigos cuando hacemos lo que los amigos mandan, digamos. Y ojo, cuando un amigo me pide un favor, me está dando una instrucción, me está dando un mandamiento de qué es lo que quiere que yo haga. Ojo con esto, porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es restrictiva, pero si lo transferimos al punto de que Dios es nuestro amigo, tiene la mejor intención y tiene el mejor deseo, cuando Él nos habla de mandamientos, nos habla de instrucciones que también nos quieren incluir en algo bueno. ¿Para qué le hablas a un buen amigo? Para tener una buena conversación, para tener un buen momento, para tener un buen negocio, para construir algo bueno. ¿Cuándo somos amigos? Va a sonar extraño, cuando hacemos la voluntad del amigo. ¿Cuándo tú puedes llamar amigo al otro? Cuando el otro hace la voluntad tuya. Suena extraño, porque a veces decir que hacemos la voluntad de alguien se presta a decir que estamos siendo manipulados por alguien. Pero tú velo en tu vida. Cuando un amigo te llama y te pide un favor, tu actitud de servicio es diferente. Quieres hacerlo. Y generalmente te pide algo y como es tu amigo, das más de lo que te está pidiendo. Por ejemplo, oye, amigo, me quedé sin coche. Yo tengo 2 en la cochera. ¿Me lo puedes prestar el día de hoy? Y le llegas y le das las llaves con el tanque lleno y le dices, cuando termines de usarlo, cuando lo vuelvas a necesitar, me lo regresas y tú te ajustas. Es un honor servir a un amigo, es hermoso servir a un amigo. Y sales, aunque entregaste el carro, que es tu bien, que es lo que tú necesitas, y tienes que ajustar toda tu dinámica familiar para hacerlo, después de eso sales con un gozo de poder haber tenido la posibilidad de servir a tu amigo. Y esta es la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide, nuestro gozo es más completo. Pero esto a veces no lo alcanzamos a ver porque lo vemos natural, lo vemos como una obligación. Pero cuando conocemos el corazón del Padre, cuando conocemos el corazón de Cristo, entendemos que sus mandamientos son deseos de bien para nosotros. Y aquí hay algo bien hermoso. Dice, pero yo les he llamado amigos porque les he dado a conocer las cosas de mi Padre. Familia, ¿a quién invitas a tu casa? Yo me acuerdo mucho de mi abuelo y también de mi padre, porque cuando invitaba a mis amigos, mi padre decía, chicos,
esta es su casa. Nosotros tenemos todavía una propiedad campestre donde yo en la prepa invitaba a algunos amigos. No voy a describir las acciones que hacíamos durante ese periodo porque no tiene nada que ver. Pero mi padre me decía, nos juntaba a todos y nos decía, éramos como 10 personas, 10 cuates de la prepa, generalmente mi equipo de básquetbol, que nos reuníamos en ese lugar y mi papá nos llamaba y nos decía, chicos, este lugar es suyo, cuídenlo como tal y la puerta no se va a cerrar. Y eso era hermoso. ¿Y qué pasó después cuando yo conozco a mi esposa y estábamos liderando el grupo de jóvenes? En ese mismo lugar tenemos encuentros para jóvenes, reuniones para jóvenes, y de repente llegamos a hacer cada fin de semana en ese lugar acampando y pasándola bien, entre 30 y 40 personas. Y la instrucción era la misma. Chicos, este lugar es de ustedes, pueden disfrutarlo todo lo que quieran, pero tienen que cuidarlo. ¿Sí? Y esto era hermoso porque a mí me encantaba compartir las cosas que yo había recibido de mi padre y poder compartirlas con mis amigos. Y no había una cuestión de, esto es mío, aquí no puedo, sino, es de todos, todos cooperamos y podemos divertirnos, podemos pasarla bien y disfrutar de lo que mi padre me ha dado. Como papá, no hay mayor gozo para mí que cuando hay amiguitos de mis hijas en la casa y de repente llegan y, Señor, ¿podemos jugar? ¿Podemos hacer? Y dale. Y la instrucción es la misma. Esta es tu casa, solamente cuídala para que la puerta no se cierre. Y esto es muy, muy hermoso. Y eso te permite servir, eso te permite amar, eso te permite conocer que la voluntad de nuestro Padre es compartir lo que hay, sin condiciones. ¿Sí? A mí me encanta porque yo llego a casa de mi mejor amigo y literalmente, puedo llegar a la casa, abrir el refri y decir, brother, te hacen falta huevos. O sea, en la alacena. Si quieres yo preparo de desayunar. Es una relación muy íntima. ¿Sí? De repente bajan sus hijas y, hola tío, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Hay una relación íntima y yo sé que estoy en casa. Pero ¿qué pasa? Cuido la casa. Cuando él viene a mi casa, cuida la casa. Entonces, aquí hay una parte muy importante. Y con esta breve introducción, quiero hablarte de alguien que me va a ayudar a aterrizar el cómo amo a mis amigos y cómo les puedo servir. Te voy a hablar de la historia de Florence Nightingale. Sé que el nombre puede no sonarte para nada, pero me gustó esto y le puse el título Florence, una flor que se convirtió en luz. La pequeña Florence nació en una fecha que personalmente es muy especial para mí, aunque yo todavía no nacía, pero tiene una similitud con alguien que amo mucho. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820. ¿Por qué esta fecha es importante para mí? Porque es la misma fecha del cumpleaños de mi esposa. Entonces, ella nació en Italia, hija de padres ingleses, una familia muy acomodada, y de repente los papás empezaron a dar cuenta de que Florence tenía ciertas aptitudes muy técnicas. De repente fue creciendo y vieron que era una chica súper dotada en el área de matemáticas y en el área de la escritura. Entonces los papás dijeron, oye, esta es la que nos va a sacar a todos adelante, hay que apostarle a ella, hay que meter ahora sí que toda la carne al asador con ella. Y ella pudo ser instruida en los mejores colegios, publicó varias notas en diferentes, no se llama periódicos, como revistas técnicas de esa época. Y su fe cristiana, más anglicana, la llevó a una abadía en Kaiserswerth, en Alemania, donde vio cómo los sacerdotes que estaban en la abadía atendían a los enfermos, dadas las deplorables condiciones de los servicios médicos en aquel entonces. Y ella empezó a sentir un llamado diferente. Ya no eran las matemáticas lo que la apasionaba, ya no era la escritura lo que la apasionaba. Lo que más cimbró su vida y marcó su vida fue haber
múltiples personas que entregaban su vida por el servicio a otros. Y comenzó a interesarse por esa parte. Y entonces, en contra de los anhelos familiares, ella dice, ¿sabes qué? Papá, voy a estudiar enfermería. Enfermería era visto como algo denigrante, no alguien de la alta sociedad. Era vista como, o sea, ¿cómo? Mi amor, tienes todo para estar en esta esfera y ahora me dices que te vas a dedicar la vida a atender gente que, una, no conoces, dos, no tiene oficio ni beneficio para ti, tres, vas a aplicar toda tu inteligencia, todos tus dones en servir a alguien que no te lo va a poder pagar, que no te va a poder regresar lo que tú le das. Y fue un tema muy difícil. Fue un tema, ¿te imaginas esa conversación en la mesa? Tú le estás diciendo a tu hija Florence, que es un genio matemático, que escribe como nadie, mi amor, acabo de hablar con el duque de no sé dónde y te acabamos de conseguir que puedas cursar tu maestría en matemáticas aplicadas en Cambridge, que era como el wow, ¿no? Y la otra, no, me voy a ir aquí al Hospital General de Celaya porque no me están ofreciendo nada, pero ahí hay una gran necesidad y ahí puedo servir. Yo como padre estaría en shock. Y a lo mejor tú también. ¿Por qué? Porque como padres tratamos de crear plataformas y oportunidades para nuestros hijos, ¿estás de acuerdo? Pero de repente nuestros hijos, aun cuando tienen los talentos, hay algo en su espíritu que los lleva al cumplimiento de un propósito. Y ella habla de esto. Florence dijo, yo sentí un llamado de parte de Dios donde Él me preguntaba, ¿quieres usar lo que tienes para realmente marcar una diferencia? Y yo dije que sí. Y lo que vi fue esto. Y entonces las matemáticas las empezó a aplicar en epidemiología, pero su trabajo más importante, ojo, su trabajo más importante fue en la guerra de Crimea. La guerra de Crimea fue, creo que cuando se aliaron el ejército ruso con el ejército griego en una coalición contra Inglaterra y Francia, me parece. No tengo la memoria ahorita muy fresca, pero hubo una guerra donde ella tuvo que ser trasladada 546 kilómetros en condiciones deplorables a asistir a los heridos de aquella guerra. Y familia, yo no sé si tú has visto las imágenes de guerra a las que hoy estamos expuestos, pero es horrible. En la guerra no hay ganadores. En la guerra lo único que pasa es que el dolor se transfiere y se perpetúa. Entonces, aún las guerras entre iguales, las guerras entre familias, no hay ganadores. Aunque pienses que ganaste lo que querías, no hay ganadores. El rencor y el dolor va avanzando. Y ahí es el escaparate donde Florence empieza a trabajar. Y sus estudios y su análisis, su capacidad de ver lo que otros no veían, hizo que el índice de muertes pudiera rebajarse del 42% al 2% en las barricadas inglesas. Todo esto, ¿por qué? Porque ella observó que necesitaban tener higiene, que necesitaban tener una mejor ventilación, y a través del conocimiento y la observación empezó a diseñar esos sistemas de mayor ventilación, de mayor higiene y de cómo dosificar mejor los medicamentos a los enfermos, ¿sí? Y ella empezó a crecer en ello. Fue una cosa impresionante. ¿Hasta dónde llegó su influencia? Y con esto quiero cerrar la historia de Florence. Cuando todo el mundo terminaba sus rondas, cuando ya la noche caía, Florence tomaba una pequeña lámpara y daba recorridos para checar a los enfermos. Florence fue conocida como la dama de la lámpara. Y en palabras de un poeta inglés decía, ella era un verdadero ángel guardián, porque cuando toda la oscuridad se cernía sobre nosotros, cuando la esperanza se había apagado, había un ángel que encendía una luz en medio de nuestra oscuridad para preguntarnos cómo estábamos. Florence, la matemática, pasó a ser el símbolo de esperanza de Inglaterra en una guerra bastante cruel. Pero no solo eso, ¿hasta dónde llegó su influencia? En palabras de Henry Dunant. Yo sé que Henry Dunant no suena para ti, pero tiene mucho que ver contigo. Henry Dunant se le atribuye la creación de la Cruz Roja.
a nivel mundial. Y Henry Dunant dijo en sus propias palabras: aunque ustedes me han dado el crédito por construir esta asociación, yo adopté las propuestas humanitarias cuando vi lo que hizo Florence en la guerra de Crimea. Una mujer que cambió su vida por servicio fue la inspiración que el día de hoy tiene impacto en miles de personas. Familia, tu anhelo de servir, tu anhelo de amar al prójimo puede parecer una gota en medio del océano, pero cuando te entregas a lo que Dios puso en ti, tu influencia puede expandirse a lo largo de las generaciones. Esto es lo que te quería comentar sobre Florence. Ahora, la pregunta obligada es: ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo amarlo? Un pastor me hacía una broma de que cuando pides que Dios te ayude a amar mejor a las personas, te manda personas que son imposibles de amar, para que su espíritu se manifieste en ti y puedas amar de manera diferente. Para no hacerte atravesar este calvario de Rosa de Guadalupe, a lo largo de mi vida, y esto te lo quiero compartir, y a través del ejemplo de Cristo puedo ver que la mejor manera de amar a mi prójimo es sirviéndole. Pero como te he dicho, servir es un componente espiritual que implica competencia. Yo tengo que ser capaz de servir a mi prójimo. Tengo que ser competente para servir a mi prójimo. Y esta es la parte que a veces no nos gusta, porque cuando no somos competentes para servir, estorbamos el servicio. Y esto es lo que no nos gusta, porque podemos tener una muy buena intención, pero si no tenemos la disciplina, la formación y la capacidad de transformar nuestro ser para servir con amor, vamos a estorbar algo, ¿sí? Y esto puede ser una buena intención. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo con una buena intención, pero que salió totalmente contrario a lo que esperabas? Y muchas veces es porque no sabías cómo hacerlo. ¿Y qué pasa? Oye, no era mi intención hacer esto. Y lo entiendo, podemos tener muy buenas intenciones, pero si no tenemos la capacidad para hacerlo, recordemos que de lo sublime a lo ridículo hay un paso. Entonces, aquí me di cuenta de que Jesús amaba a través del servicio. Y el día de hoy, sé que la pregunta es, dices, bueno, ¿cómo le puedo servir a mi prójimo? ¿Cómo realmente puedo servirle de manera que tenga evidencias de que le amo? Y bueno, para esto diseñé le doy gracias a Dios porque yo le hacía esta pregunta y literalmente le dije: Dios, dame un norte como para ver por dónde va esto. Y no solamente me dio un norte, un sur, un este y un oeste, que es lo que te quiero compartir. Esta es la brújula del servicio. Y vamos a la primera parte, norte. Porque por favor, toma esta brújula como las diferentes posiciones en las que tú te puedes encontrar en la vida. Tanto posiciones espirituales como posiciones naturales. La brújula del servicio sirve para navegar lo espiritual, pero también sirve para navegar lo natural. Y ahorita lo vas a ver. A veces estamos al norte, generalmente interpretamos al norte como estamos adelante. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ok. Y esto no es como la canción de Arjona de si el norte fuera el sur, no. Cuando interpretamos el norte quiere decir que vamos adelante. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y si yo hubiera estado con los apóstoles, hubiera preguntado: ¿y eso cómo se hace? Gracias a Dios, Jesús da la respuesta inmediatamente después: como los he amado. ¿Qué puso Jesús? Yo soy el estándar de su amor. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos por los otros. Familia, uno de los errores más grandes del cristiano es romantizar el amor de Cristo. Y no es que el amor de Cristo no nos llene, claro que nos llena, claro que nos lleva al borde de las lágrimas, al límite de nuestras emociones, pero el amor de Cristo, ¿no? El amor de Cristo es un amor que nos da dirección. El amor de Cristo es un amor que nos da certeza. Eres amado. Y cuando somos amados, desarrollamos una estructura en nuestra vida que da confianza.
Cuando un padre ama a sus hijos, cuando un hijo se sabe amado por el padre, hace cosas que si no tuviera esa confianza no haría. Los niños, en vez de decir mi barrio me respalda, dicen mi padre me respalda. Y aquí hay una parte muy importante. La palabra de Dios dice, van a conocer que son mis discípulos en cómo se aman los unos a los otros. Dicho en otras palabras, en cómo se sirven los unos a los otros. En cómo se sirven como parte de un cuerpo. Por favor, levántame tu mano izquierda. Levántame tu mano derecha. Haz este movimiento con tu mano derecha. ¿Alguno de tus dedos se está poniendo rebelde? Dice, no, yo no quiero. No, tú das una instrucción y funciona. Cuando somos parte del cuerpo, servimos a una cabeza. La cabeza es Cristo y la cabeza en Cristo nos da una función a ejecutar. Ahora te voy a hacer otro comentario. ¿Alguna vez te has lastimado un dedo de la mano? ¿Qué pasa con todo tu cuerpo? ¿Qué pasa con tratar de agarrar las cosas? Si tú quitas el pulgar de tu mano, pierdes toda la fuerza de tu mano, no puedes sujetar. Y es un miembro muy pequeño. Dirías, no pasa nada, ¿no? Un pulgar más, un pulgar menos. Pero todo tiene una función. En el servicio a Cristo, todos tenemos una función y hay que entenderla. Y aquí nos da el primer paso de esta brújula de servicio. Hay momentos en que te va a tocar ir al frente. En tu trabajo, en tu empresa, en tu familia. ¿Dónde están los papás? Papás hombres. Gracias. ¿Dónde están las mamás? Ahí sí no puedo decir mamá mujer porque se sobreentiende, ¿verdad? Hay momentos en que te toca tomar el liderazgo y te toca ir al frente. Te voy a decir algo. Cuando vamos al frente tenemos que tener cuidado con dos cosas. Una, estar lo suficientemente cerca para que los demás nos puedan ver. En la guerra dicen, nunca vayas tan adelante de tus tropas porque te van a confundir con el enemigo. Y esto también pasa en nuestra vida. Yo personalmente tengo un problema con esta parte, porque yo soy una persona que me gusta entrar en acción y de repente me acelero. Y cuando me acelero, se me olvida voltear atrás. Entonces, ¿qué pasa? Te aceleras y tienes que regresar. Pero cuando regresas, ¿estás lista? Sí, vamos. ¿Estás lista? No. Ok. I got you, te tengo. Sí, ok, vamos a caminar a otro paso. Pero la importancia de tomar un liderazgo que es al norte es que la gente te está viendo. Puse esta imagen, se ve muy bonita esa imagen, ¿no? Un papá agarrando a su hija tratando de atravesar un río. Y hay una historia que a mí me gusta que dice el papá que va tomando a su hija y le dice, hija, ten cuidado por donde pisas. Y la hija le dice, no papá, ten cuidado por donde tú pisas, porque yo voy siguiendo tus pisadas. Esa era la imagen que yo tenía en mente, pero ¿qué creen ustedes que yo vi cuando en Google puse papá cruzando río con su hija? Me enteré de que un padre que viene de El Salvador falleció con su hija de 2 años cruzando el mar para cruzar una frontera. Es algo muy triste, familia, pero quiero decirte que es un buen ejemplo también y muy duro, porque si nosotros no somos conscientes de cómo cruzamos los caminos, podemos llevar a los de nosotros a ese mismo fin. Y esto es lo que nadie nos quiere decir. Suena muy bonito, ten cuidado, y ahí van todos. No, cuando hay un río caudaloso, si tú como líder no tienes cuidado, vas a llevar a la gente contigo. Si tú como padre no tienes cuidado, vas a arrastrar a los tuyos contigo. Si como empresario no tienes cuidado, te vas a llevar a tu gente entre las patas. Y así si en tu ministerio no tienes cuidado, te vas a llevar a la gente. Y esto es algo importante. Cuando vas al frente, sirve con el ejemplo. ¿Por qué? Porque las personas hacen lo que ven. Las personas hacen lo que ven. Y ya les puse un ejemplo, creo que en una de estas prédicas. ¿Sí se acuerdan del ejemplo? ¿Quién no se acuerda del ejemplo? Exacto. ¿Qué pasa si yo te digo, pon tu mano en posición vertical? Pon tu mano en posición vertical. Pon tu mano en posición vertical. Ah, ya.
Ya algunos ya entendieron que la posición vertical es esta, no esta, porque la gente ve lo que las personas hacen. Cuando vas al frente, cuando estás sirviendo al frente, sé un buen ejemplo. Esta es una manera también de mostrar amor. Cuando yo voy al frente de mi familia y sirvo como ejemplo, no nada más diciéndoles lo que espero de ellos, sino ejemplificando en mi vida los valores que quiero que ellos manifiesten, estoy amándoles y sirviéndoles. Cuando te toca servir al frente, sé ejemplo, sé un buen ejemplo. Cuando Cristo empezó a guiar a sus discípulos, fue ejemplo de las virtudes que Él requería que los discípulos tuvieran. Y ojo, Él no se fijó en de dónde venían o si eran los más capacitados, pero Dios podía ver el corazón de la gente. En Mateo vio más que un cobrador de impuestos y un traidor, vio a un evangelista. En Pedro vio más que un pescador que hablaba 12 maldiciones por cada 10 palabras. Vio que podía ser la persona, vio que iba a ser la persona que iba a edificar la iglesia. Cuando tira a Pablo del caballo, no vio al asesino de cristianos, vio al instrumento útil que él necesitaba para que su mensaje trascendiera generaciones. Y hay una cosa importante, familia, que te quiero decir. Cuando una persona te ama y anhela lo mejor para ti y anhela que crezcas, le va a hablar al espíritu que está dentro de ti, no a lo que eres hoy. Le va a hablar al espíritu, al potencial, al sueño de Dios en tu vida, no a lo que eres hoy, no al error que cometes. Le va a hablar al espíritu. ¿Por qué? Porque de otra manera sería menospreciar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pues acuérdate de este norte. Cuando estás al frente, sirve con el ejemplo. Así amas a la gente. Amas a tus hijos cuando sirves de ser un buen ejemplo. Amas en tu ministerio cuando sirves, cuando ejemplificas lo que estás pidiendo. ¿Me siguen? Y acuérdate de esto. Si no tienes cuidado con esos pasos, hay gente que te está siguiendo. Ten cuidado con los pasos que tomas, porque la gente no va a escuchar tu consejo, va a seguir tus pasos. ¿Qué pasa cuando estás al este? Y voy a hablar indistintamente del este del oeste, más que nada para referirme a los lados. ¿Cómo amo y cómo sirvo cuando voy al lado de la gente? Primer punto. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio. ¿Lengua de qué? Lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Cuando estés al este, cuando estés a un lado, en la cuestión de amor y de servicio, aprende a escuchar sabiamente. La palabra escuchar en hebreo es la palabra Shema. Shema quiere decir lo que se escucha inteligentemente para llevarse a la acción. Ojo con esto, y te voy a poner un ejemplo que causó mucha risa cuando lo puse. ¿Qué pasa con los cristianos al momento de escuchar y al momento de hablar? Generalmente no hablamos con mucha sabiduría. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo soy un mecánico y arreglo coches, ¿sí? Y Raque llega con su camioneta. Y llega conmigo, que soy mecánico, y me dice: señor mecánico, los frenos de mi camioneta traen un sonido que rechina cuando meto el freno, pero también cuando voy frenando poco a poquito vibra, tac, 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 y se oye muy feo. ¿Sí? O sea, Raque llega al mecánico porque escucha que hay un problema con los frenos de su carro. Entonces yo soy el mecánico, reviso y le digo: Raque, ya no traes balatas. Las balatas son algo que nos ayuda a frenar y se desgasta con el tiempo. ¿Sí? ¿Qué le diría el mecánico a Raque? ¿Hay que qué? ¿Hay que qué? Suena bien lógico, ¿verdad? Pero imagínate, le digo: oye Raque,
hay que cambiar las balatas. Te las cambio y Raque me dice, no, solo quiero que me escuches. Y llega la siguiente semana, oye, Oscar mecánico, ya no solamente vibra, ahora que está lloviendo, traté de meter el freno y se me patinó la camioneta. Raque, hay que cambiar las balatas. ¿Te las cambio? Que no, solo quiero que me escuches. Imagínate que nosotros vivimos una vida así. No que Raque lo haga, Raque lo hace rápido, es una mujer de acción. ¿Sí? Y es una mujer de acción porque tiene una empresa donde su mentalidad es más como la del mecánico. Hay esto, pues cámbialo. Pero a veces en la vida en Cristo actuamos de esta manera. Nosotros llegamos delante de Cristo y ya ve todo lo que me pasó. Escucha mi plegaria, Señor. Y el Señor está atento a nuestras plegarias y el Señor cuenta nuestras lágrimas. Pero cuando llegamos al Señor, ¿cómo nos sirve? Claro, escuchándonos, pero también hablándonos con sabiduría. Y de repente dice, oye, la respuesta a tu cambio de balatas, vamos a suponer que el carro de nuestra vida ya no tiene frenos, ya le estamos dando vuelo a la hilacha y nos estamos llevando a todos. Y nos dice Dios, necesitas cambiar las balatas. ¿Cómo cambio las balatas? Aquí está, te voy a mandar a un lugar donde te pueden ayudar. Entonces, no, yo no quiero cambiar nada. Familia, para hablar como sabios necesitamos escuchar como sabios. Y aquí la palabra es clara. Jehová el Señor abrió mi oído y no fui ¿qué? Rebelde, ni me volví atrás. Quiero que veas cómo aquí dice, Dios abrió mis oídos. No fui rebelde a la instrucción, pero después hay una parte clave. Volver implica una acción. Si no vuelves atrás, ¿hacia dónde vas? Hacia adelante. Uno de los motivos de la escucha activa en la vida en Cristo para amar realmente es escuchar atentamente e instruir sabiamente. La palabra escuchar es escuchar con inteligencia para llevar a la acción. Acuérdate bien de esto. Cuando vas a un lado, cuando vas al este, escucha con sabiduría, pero también habla con intención. Podemos escuchar y ojo, y en esto vamos a tener diferentes puntos de vista. No está mal que tengamos diferentes puntos de vista. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora en lugar de decir tengo un punto de vista diferente, menosprecio a la persona que piensa diferente a mí. Y nos está pasando en todos los ámbitos. Lo hemos visto en nuestro país. Si tú no estás por tal candidato, eres tal, tal y tal. Ya ni siquiera es estar en desacuerdo con lo que dices, es darte un calificativo por lo que dices. Familia, en la vida en Cristo necesitamos aprender a apreciar y valorar a la otra persona. Y te voy a decir por qué. Porque sirvo donde veo valor. Ojo, sirvo donde veo valor. Si no veo valor es muy difícil que sirva. Si no veo valor voy a empezar a menospreciar. Si un esposo no ve valor en su esposa, no la sirve, la menosprecia. Si una esposa no ve valor en su esposo, no le sirve, lo menosprecia, lo compara. Familia, tenemos que aprender a ver valor. Por eso digo, cuando veas a tu prójimo, ve al espíritu que está en él. Cuando veas a tu prójimo, ve la sangre de Cristo derramada en la cruz por él o por ella. Y entonces vamos a poder servirles diferente. ¿Vamos a poder qué? Servirles diferente. En este caso, de las balatas y el mecánico, hay un tema. Hay un tema importante. Hay un tema importante. Recomiéndale otro taller. ¿A qué me refiero? Si la gente no está abierta a la instrucción que le das, recomiéndale otro lugar. Porque lo peor que puedes hacer, ¿sí?, es hablarle a quien no quiere escuchar. Ahí nuestro hablar se convierte en orar. Y esto lo tenemos que entender, ¿sí? Cuando yo voy a pedir que alguien me escuche, en una situación que tengo es porque estoy buscando una solución a ello. Y familia, esto
esposos, les voy a salvar su relación, me lo pueden agradecer después. No todas las veces que tu esposa te habla está buscando una respuesta. En las relaciones de pareja, primero escucha o pregunta antes. Suena muy ingeniero lo que te voy a decir, pero pregúntale cuál es la intención de la conversación. ¿A qué me refiero? Te va a salvar la vida. ¿A qué me refiero con esto? De lo que me estás diciendo, ¿quieres que te ayude a resolverlo o quieres que te escuche? Porque ¿qué hacemos los hombres cuando nos abordan con un problema? Ya tenemos una solución. Y cuando le dices a tu esposa que ya tienes la solución, es como si le dijeras, ¿cómo no habías pensado en esto antes? Tu esposa ya lo pensó, créeme. Es más inteligente de lo que tú eres. Pero pregunta el motivo de la conversación. Cuando hay gente que se ha acercado en el ministerio conmigo y le hago esta pregunta, se enoja. Ya pasé yo ese tiempo en el que me sentía mal porque la gente se enojara, pero quiero saber cómo puedo amarte y servirte de mejor manera. Si quieres que te escuche, ok, te voy a dedicar un tiempo para escucharte y ya, pero no te voy a escuchar una segunda o tercera vez con lo mismo. ¿Sí les queda claro? Si tú llegas con tu jefe y le dices, tengo este problema, te da la solución, pero no lo haces, no va a haber segunda cita. Y esto, por favor, entiéndeme, ¿sí? Pero si me dices, oye, vamos a solucionarlo, vamos a caminar esto juntos. Esto también pasa con la familia, esto también pasa con nuestro trabajo, esto pasa en todos lados. Cuando estés al lado de la persona, escucha, pero aclara la intención. Porque el amar implica caminar hacia adelante. Y a veces, como te digo, vas a estar adelante y la persona va a estar viendo por donde pisas. Pero a veces vas a estar al lado. Vas a escuchar a la persona y la vas a acompañar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando estás del otro lado? Primero escuchas. Cuando estás del otro lado, ¿me ayudas con la siguiente? Cuando estás del otro lado, tomas de la mano. Ojo con esto. Estos son diferentes niveles de amor y de servicio. Escucho porque eres valiosa para mí y quiero caminar contigo, pero también tienes que a veces tomar de la mano. ¿Sí? ¿Tienes que qué? Los que tienen hijos o los que son hijos, ¿cómo te sentías cuando tomabas la mano de tu padre o de tu mamá? Seguridad. ¿Cómo te sientes cuando caminas de la mano con tu pareja? Sí. Seguro. ¿Qué pasa cuando tu esposa trae tacones y te tocó estacionarte en un empedrado? Caminas. No puedes decir, órale, apúrate que ya vamos tarde. Pues sí, como tú no traes tacones, que pollo espinado. Pero a veces necesitamos esperar. Amar es apoyar y es conducir. Y ahora, para que puedas tomar de la mano y conducir, tiene que haber voluntad para caminar. Ojo con esto, familia, porque a veces nosotros no tenemos voluntad de caminar. Queremos que alguien esté aquí, pero que se quede aquí. No, mi amor. Una muestra de amor y de servicio es, te tomo de la mano, pero vamos a caminar. Oye, mi esposa me dice, yo no puedo ir al mismo ritmo que tú. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir un poco más despacio. Y luego voy probando su velocidad. Y voy viendo si ya puede caminar más rápido. ¿Hasta dónde? Hasta donde podamos. ¿Sí me explico? Pero tiene que caminar. Si ella no quiere caminar, ¿qué va a pasar? Ojo con esto. ¿Qué está pasando conmigo? Me va a jalar hacia atrás. Eso no es amar, familia. Eso no es servir. Cuando amas y vas al lado, tiene que haber la voluntad de caminar. Pues, gracias, Ana. Y fíjate cómo Cristo lo hizo. Y Cristo lo hizo con gente que tenía necesidad. Y Marcos 8:23 dice, entonces, tomando del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Espiritualmente, ¿qué es esto, familia? Porque la palabra es espiritual. Hay veces que Dios te va a sacar del ecosistema en el que estás para mostrarte a dónde quiere llevarte. ¿Por qué?
Porque si habitas en un lugar de ciegos, cuando Cristo te viene a hablar de que te va a abrir los ojos, tu mismo ecosistema va a tratar de regresarte a ser ciego. ¿Qué hacía Jesús? Lo sacó fuera de la aldea y luego hizo algo poco convencional. Dice, escupió en sus ojos. No que esto aplique ahorita. Si ves a un médico que te escupe en los ojos, a lo mejor, no sé, se le salió el de los dientes o algo, pero pregunta primero. ¿Sí? Pero para hacer algo sobrenatural, para amar y servir de manera sobrenatural, tienes que sacarte del lugar, salirte del lugar en donde estás. Salirte del lugar en donde estás no implica un cambio físico, implica un cambio espiritual y mental. Ojo con esto, porque hay gente que me dice, no, yo ya mejor me voy a Querétaro, me voy a Mérida, me voy a Cancún, me voy a Estados Unidos, me voy a donde tú quieras. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que tú vas contigo. Y si tu mentalidad no cambia, es cuestión de tiempo de que el patrón de comportamiento se repite en ese otro lado. Jesús nos va a sacar de nuestro estado espiritual y mental para mostrarnos algo diferente. Jesús, aquí lo dice claramente, tomó de la mano al ciego. Para nosotros amar y servir, a veces tenemos que tomar a la gente de la mano y sacarla de la situación mental y espiritual que tiene. ¿Qué crees que va a pasar con eso? ¿Va a haber qué? Resistencia. ¿Por qué? Porque yo ya conozco el lugar en donde estoy. Yo ya conozco el lugar en donde estoy, mi mamá conoce el lugar en donde estoy, mis parientes conocen el lugar en donde estoy, mis suegros conocen el lugar en donde estoy. ¿Qué pasa cuando dices, no, yo quiero ir acá? Dios te va a tomar de la mano para moverte, primero mental y espiritualmente. Y cuando Dios te saca, tú lo sigues y Dios opera un milagro en tu vida, respaldando el plan que te dio. Ahora ya no estás en el este, estás en el norte. Y con la gente que te dijo que no, ahora tú eres ejemplo. Ahora va a haber alguien que va a decir, ah caray, yo también quiero que mis ojos se abran. Y va a ser un esfuerzo por ir para adelante. El que no, se va a quedar ahí, te va a tirar basura, se va a convertir en un hater, etcétera, etcétera. Pero la gente que quiere ir para adelante va a ver lo que Dios hizo en ti y te va a seguir. Pero es difícil, vas a encontrar resistencia. Cuando quieres amar, vas a encontrar resistencia. Si tú agarras a un perrito que está lastimado porque lo acaban de atropellar, el perrito está en dolor. Aunque tú tengas la intención de ayudarlo, él te ve como un enemigo. ¿Por qué? Porque está en dolor. Y los seres humanos igual. Cuando alguien llega a ayudarnos, ¿sí?, nos defendemos y mordemos sin querer. Y aun cuando nos están curando, seguimos siendo renuentes. ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos están sacando de una condición actual a una condición mejor, solo que nosotros no lo vemos. Pregunta, familia, ¿quién de aquí al llegar a Cristo tuvo esa transformación de que decía, sí quiero cambiar, pero no quiero que me ayuden? Yo solito puedo, aparte de mí. Y no conocemos otro camino. ¿Qué pasa? Que nuestro camino nos lleva a lastimarnos. Familia, a veces Dios te va a guiar fuera de tu entorno y va a poner gente a tu alrededor que te guíe fuera de tu entorno. No seamos rebeldes a la instrucción. No seamos rebeldes a la instrucción. Cuando a ti te toque también liderar a los tuyos y amar a los tuyos, entiende que hay un estado de confort. Solo hay dos personas que anhelan cambiar. Uno, los que ya no pueden soportar la situación en la que están. Dos, un niño que se acaba de hacer popó en su pañal. Solamente esos dos tipos de personas quieren un cambio. Los demás nos podemos quedar en donde estamos sin ningún problema. El asunto es que no podemos seguir creciendo. Y en Cristo necesitamos llevar mucho fruto. Y a veces para que demos mucho fruto, Dios nos tiene que arrancar de donde estamos y ponernos en otra tierra. Y cuando nos arrancan de donde estamos, hay dolor. Hay dolor porque no conoces a dónde vas. Y es aquí donde interviene la fe. Cuando estés a un lado, ya vimos que hay que escuchar, pero también hay que tomar de la mano, porque a veces tienes que guiar fuera del entorno. Te voy a poner un ejemplo.
mi esposa y yo somos muy diferentes en nuestra manera de abordar ciertos temas, ¿sí? Ella, por ejemplo, a ella le ha costado mucho trabajo, y cuando hablo de mucho trabajo me refiero a mucho trabajo, ¿sí? Que yo sea una persona más tranquila en mis reacciones. Le ha costado mucho trabajo, ¿sí? Y utilizó diferentes estrategias. La primera es ponerse al tú por tú. No llegamos a nada, ¿por qué? Porque soy un mejor argumentador que ella, ¿sí? Yo puedo argumentar mejor, le puedo cambiar la versión y puedo hacerla que se frustre con sus propios pensamientos. Lo sé hacer, estoy entrenado para eso. Pero esto no quiere decir que tenga la razón. Lo único que sé hacer es, ojo, es que puedo manipular una conversación para voltearla. No funcionó. ¿Ok? Segunda, no lo pelo. Ya algunas señoras dijeron, chin, no lo pelo, no le hago caso. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué no me haces caso? O sea, ¿crees que lo que te estoy diciendo no es importante? Huir de la batalla. ¿Y qué pasa cuando hundes de la batalla? Ahí vas. ¿Estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Lo que te dije te molestó? Y empieza una persecución que no lleva a ningún lado. Y lo que te voy a decir va a sonar ridículo. Lo que te voy a decir, pero ¿qué pasa cuando empiezas a orar por la persona? Señor, yo te pido que tú trates con el carácter de mi esposo. Señores, cuando su esposa empieza a actuar con la oración, ya estás en problemas. Porque eso te alineas o te alineas. No hay mucho de dónde movernos. Pero es el amor de la oración y de no subirse al ring contigo. La dulce palabra baja la ira. Y cuando mi esposa, ante una reacción equivocada de mi parte, baja su tono de voz, me ve a los ojos y me dice, eso no es lo que tú eres, así que por favor contrólate. ¿Qué está haciendo conmigo? ¿Qué está haciendo conmigo? Le está hablando a la persona que soy. Sé que este engendro del demonio que eres ahorita, no eres tú. No eres tú. Yo lo acabo de aplicar con un familiar. Funcionó. En otra situación me hubiera puesto al tú por tú. Ahorita, no, mira, no te voy a tomar en cuenta el comentario porque estoy totalmente convencido que lo que me acabas de decir no es lo que piensas de mí. Entonces vamos a brincar esta parte. ¿Qué pasó? Las cosas se aclararon y en efecto bajó las aguas. Pero a veces, familia, nos tenemos que salir de esa zona. Estamos acostumbrados a arreglar las cosas aquí, no acá. Para amar tenemos que aprender a arreglar las cosas acá. Las restauraciones familiares se logran primero en la oración, luego en la conversación y después en la acción. Gracias. Nuestra vida en Cristo igual. Nuestra vida en Cristo igual. A veces el Señor te tiene que tomar de la mano para sacarte del lugar en donde estás. Y no es fácil. Y en ese lugar en donde estás, te va a empezar a hablar. Te va a empezar a hablar con amor y te va a empezar a hablar de quién eres. En el lugar nuevo en el que vas, te va a decir, ¿sabes qué? Tú estás para dar mucho más de lo que has dado hasta hoy. Y te va a poner en un sistema que te provoque esa tensión, pero te va a sacar de donde estás. A veces Dios te va a sacar de donde estás para recordarte quién eres y lo que eres capaz de hacer. Y lo que Él puso en ti. ¿Y qué pasa? Te va a quitar el temor a avanzar, te va a quitar el temor a servir, te va a quitar el temor a amar de manera diferente. Hay una cosa, esposos, tú tienes que enseñar a tu esposa a crecer para que viva bien contigo, sin ti o a pesar de ti. Ojo con esto. Ese es un acto de amor. Ese es un acto de amor. Nosotros enseñamos a nuestra gente a desarrollar la estructura interna para que ellos vivan bien y sean capaces y cabales, ellas, sobre todo ellas, sean capaces y cabales de enfrentar un mundo conmigo, sin mí
o a pesar de mí. Y esto es lo que a veces no queremos. ¿Por qué? Hoy, ¿qué pasa si se da cuenta del potencial que tiene y luego le va mejor que a mí? ¡Qué bueno! Eso es amor, chamo. Y de pasada, pues a lo mejor hasta te retira antes de tiempo. Si no lo haces, pues hazlo por conveniencia. Pero amar al otro, servirle al otro, es esperar que el otro crezca. Y esto me lleva al último punto, que a veces es el más difícil. ¿Cómo amas cuando estás en el sur? Cuando estás... ¿Ven? Perdón que... Pero llega un momento, y esto a mí me ha pasado en múltiples ocasiones. Llega un momento en que ibas primero al frente y la persona te sigue. Después la persona, tú sigues caminando, está a tu lado y te escucha y vas caminando con ella. Pero también hay momentos en que la persona encuentra su propósito, su vida, y camina delante de ti ahora. Y esta es la parte donde muchos líderes tienen miedo, donde muchas personas tenemos miedo. ¿Qué tal si mi esposa es mejor que yo? ¿Qué tal si mis hijos son mejores que yo? ¿Dónde va a quedar mi autoridad? Cuando estás en el sur, sirves, apoyas, impulsas, pero sobre todo guardas la espalda. ¿Me están siguiendo? Hay un gran amor de nuestro anhelo como hijos de Dios, es buscar que las personas a las que servimos pasen de estar al sur de nosotros como aprendices, luego al lado, a caminar frente a nosotros. Y aquí te conviertes en porrista, en coach, pero sobre todo en escudero. Ojo con esto. Y esta es una parte difícil de amar, porque cuando la persona te supera, lo que haces es guardar su espalda. ¿Y qué pasa ahora? El ciclo se vuelve más hermoso, porque ahora, después tú vas a tomar su mano y ella te va a ayudar a caminar a un lugar donde no estabas. Y muy posiblemente después tú encuentras algo diferente y pasas al frente y el ciclo se repite. ¿Y qué pasa con este ciclo que se repite? Vamos avanzando y vamos creciendo, seguimos avanzando, seguimos creciendo, ¿sí? ¿Y qué pasa de repente? De repente llegan los hijos, o de repente llega alguien a tu vida que está aquí al lado. Entonces de repente ya tienes dos al lado, y esos dos al lado siguen caminando y se encuentran otros dos al lado, y a lo mejor aquí mi plan con ellos termina, porque hay otra persona que está en este punto. Pero ¿qué pasa con ellos? Encuentran a alguien más y lo toman y siguen avanzando. Esto es amar y esto es servir. Permitir que las personas con las que estás, va a haber un tiempo en que las vas a formar, pero va a haber otro tiempo en que las tienes que impulsar. Y desde aquí la voy a ver. ¿Y cómo vas? Aquí estoy, cubriendo tu retaguardia y mandándote más gente, porque tú los vas a hacer crecer a lo mejor más que yo en un área que yo no conozco. Y lo haces con amor, y lo haces hacia adelante. Y no hay, gracias a todos, no hay cangrejos cristianos, familia. Los cristianos somos impulsores de vida. Los cristianos, es que no me usen como tapete, campeón. Si para subir yo me tengo que hincar para que tú pongas tu pie aquí y subas, hay que hacerlo. Cuando llegó la mujer prostituta y la aventaron, lo primero que Cristo hizo fue ponerse al mismo nivel para levantarla, verla a los ojos cuando todo el mundo se sentía superior. No cometamos el mismo error. Pongamos aquí, ofrezcamos ser el impulso que la gente necesita y empujarlos hacia adelante. ¿Y sabes qué? Funciona, porque hay cosas que tú no vas a saber, pero cuando impulsas a los demás a ir hacia adelante, eso es servirles, eso es amarles, eso es ser competentes. Filipenses 2:3 dice: no hagas nada por contienda y vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué es humildad? Ser enseñable. ¿Ser qué? Alex, ¿cuántos años tienes? Alex tiene 20 años. Este muchacho hace en diseño cosas que yo no sabría cómo hacer en los próximos 10 años. El día de ayer dio su primer entrenamiento a los 20 años. ¿Sabes cuándo di yo mi primer entrenamiento? A los 30. Hay potencial.
¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Ve para adelante, oye, e impulsas. ¿Y sabes qué va a pasar en poco tiempo? Va a ir más adelante que yo. Impulsas. Carlos Gasca toca la batería, sirve como líder de alabanza y predica mucho mejor que yo. ¿Qué tengo que hacer? Dale. ¿En qué te ayudo? ¿Qué te sirvo? Oye, estoy ahorita planeando algo para que nos vayamos a instruir. ¿Por qué? Porque el potencial está ahí. ¿Qué tengo que hacer? Empujarlo. Miguel es un mejor profesionista que lo que yo podría llegar a ser. Tiene una habilidad personal para desarrollarse en un ambiente empresarial que a mí me ha costado años de trabajo tratar de encontrar. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle plataformas para que se desarrolle. Oye, a ver, ven, conoce esto. Ya estuvo conmigo un día, me lo llevé a una expo internacional, lo deberías de ver. Yo en mi primera expo estaba temblando y el muchacho de repente con tantita confianza se desempeña de una manera impresionante. ¿Qué hay que hacer? Empujar, dale. ¿Por qué? Porque en unos años va a ser mucho más exitoso que lo que yo podría hacer. ¿Qué tengo que hacer? Empujar gente. Y si hablo de Javier, pues ya no tengo argumentos, ¿no? Es gente que tiene un gran potencial. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Impulsar. Así servimos, así amamos, sin miedo a que los demás crezcan. Porque cuando los demás crecen van a conocer otras plataformas. Y en esas otras plataformas van a tener fundamentos para amar y servir y empujar a los demás también hacia arriba. Y cuando tú empujas a los demás hacia arriba, también creces. Y eso es lo que a veces olvidamos. Eso es lo que a veces olvidamos. Cuando vas al sur, cuando estás atrás, impulsa y levanta. ¿Qué es impulsar y levantar? Y esta es la parte que no nos gusta. Apoyar es desafiar al espíritu que está en la persona para levantarse al estándar al que Dios los ha llamado. Si yo le hablo a Raque y no le hablo como el potencial de hija de Dios que es, como la empresaria que es, como lo que va a lograr, estoy insultando lo que Dios está haciendo en ella. Como la artista que es. No menosprecio su arte, lo impulso, lo presumo. Yo soy, chicos, aunque no lo crean, yo soy muy bueno para presumirlos. Me cuesta mucho trabajo hablar bien de mí. Esto es algo que Dios está trabajando conmigo. Pero sé hablar bien de la gente que está conmigo. Y sé conocer sus características, puedo ubicar sus dones y sé cómo empujarlos hacia adelante. Cuando yo entendí esto dije, ¿y si nos convertimos en una iglesia que impulse, que empiece a quitar el temor, que empiece a quitar el juicio y empiece a decir, ¿sabes qué? Vamos. Y lo que yo no sé, posiblemente Pati lo sepa. Y si Pati es más cabal que yo para ayudar, pues ya sé a quién tengo que poner al lado. Y si de repente ellas dos son más fuertes que yo, ¿y qué pasa si se juntan acá con ella? Van a ser mucho más fuertes. ¿Y qué yo hago nada más? Chicas, por aquí nada más. No hay que desviarnos, miren, no hay que desviarnos. Y siguen caminando y encuentran a alguien más y así crecemos, así servimos y así amamos. Porque ese es el ejemplo que Cristo nos puso. Dice que Él, menospreciando su condición de Dios, se humilló para ser servidor de los demás. Y aquí tenemos que dejar de preocuparnos por si me dijo, me tomó. Sabes que estamos aquí para servirnos unos al otro. La brújula del servicio es una brújula que nos muestra amor, porque vas a estar en diferentes posiciones. A veces nos va a tocar estar atrás, impulsando, echando porras. Oye, que nuestro pastor se fue a Denver. Gloria a Dios, que el Señor lo bendiga, que el Espíritu Santo se manifieste con poder. Después vas a estar al lado y te va a tocar escuchar, o te va a tocar sacar a alguien. Y luego vas a estar adelante y va a haber gente que te está viendo para caminar contigo. Independientemente de dónde estés, puedes servir. Y si me ayuda el grupo de alabanza, porque ya terminamos y ahora sí vamos a alabar a Dios con intención. ¿Qué tal si ponemos esto delante de Dios y pedimos que Él lo selle con esta alabanza? ¿Qué tal si le abrimos el corazón? ¿Qué tal si rompemos esos paradigmas de que estamos aquí para ver quién jerárquica y espiritualmente es mejor? ¿Y qué tal si nos ponemos como, híjole, lo que voy a decir va a ser muy fuerte,
Pero lo digo de todo corazón. Y espero que mis acciones respalden lo que estoy diciendo. Yo quiero ser el escalón sobre el que los demás se puedan apoyar para crecer al potencial que tienen. ¿Qué pasa con un escalón a veces? Te subes sobre él, a veces sientes que lo estás pisando. Yo quiero ser un escalón que te cambie la perspectiva, que te impulse a ver por detrás de la barra. Jesús vino a ser ese escalón en servicio, en amor. Mi pregunta y mi llamado a ti es si podemos ser ese escalón en donde estamos. Si podemos ser ese escalón en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestro cónyuge, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra empresa, en la vida de nuestro trabajo. Si en lugar de ser una persona orgullosa, cuando veamos potencial, digamos, aquí está mi hombro, súbete para brincar al otro lado. ¿Y sabes qué pasa cuando la gente brinca al otro lado y ve ese trabajo en equipo? En cuanto llegue al otro lado, va a tirar su mano para que tú también subas. Sé un buen escalón para que la gente crezca. Porque ¿sabes una cosa? Ha habido escalones para que tú crezcas. Hijos, tus padres se han puesto como escalón para que tú veas otra cosa. Y a veces los tratamos bien mal. Juzgamos sus errores con muchísima dureza, cuando tenemos que ser más agradecidos. A veces tu esposa ha sido el escalón para que tú puedas crecer, porque tuvo que hacer un gran sacrificio para que tú salieras, buscaras, hicieras, y se mantuvo noches a lo mejor en vela, porque tú estabas en otro país, en otra ciudad, buscando algo mejor. Porque a lo mejor tuvo que lidiar con hijos enfermos mientras tú no estabas, porque tuvo que hacer sacrificio y dijo, yo voy a ser el escalón para que mi familia crezca. Esposo, a lo mejor tú eres el escalón para que tu esposa crezca. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, mi amor, tú tienes una oportunidad de mayor promoción, órale, yo me la fleto aquí, yo sacrifico esta parte para que tú crezcas y esto se convierta en un conjunto. Hijos, a lo mejor tú eres un escalón para tus padres, para que sepan que lo que han dado ha sido bueno, para que sepan que el amor de Dios ha operado en ustedes y que ahora ellos también pueden tener otra plataforma para a lo mejor dedicarse más a su relación. ¿Qué pasa si un hijo es totalmente suficiente en su trabajo, en sus emociones y en su caminar? ¿Qué pasa con los papás? Están tranquilos y eso hace que los papás también se levanten. Todos estamos en diferentes puntos de la brújula de liderazgo. En todas partes puedes servir, pero para servir hay que querer, hay que tomar una decisión que nos lleve a la acción. No se trata de a ver, llévame, a ver, tómame, es yo quiero ir. Y cuando dices yo quiero ir, va a haber gente que vas a encontrar adelante, va a haber gente que vas a encontrar atrás y vas a ver gente que está atrás. Pero si no quieres, ojo, si no quieres, Jesús no te deja de amar. No te va a dejar de amar porque su amor es incondicional. Pero tarde o temprano, nadie va a venir por ti. Si tú constantemente estás rechazando el amor, el servicio y la posibilidad de ir adelante, Dios no te deja de amar. Pero muy probablemente con el tiempo ya nadie venga por ti. Y te vas a quedar con el reclamo de alguien debió de haberme ayudado. Tú nunca quisiste. Y el camino se hace más difícil. No es que no haya salida, todos podemos volver en sí. Pero nadie tiene la responsabilidad de llevarte a donde tú no quieras ir. Servimos cuando se puede servir y cuando no amamos y oramos. Pero acuérdate de esto, porque yo lo he experimentado. Hay momentos en que se me ha tendido la mano y yo no la he tomado. ¿Qué pasa tarde o temprano? Ya no te la tienda. Ahora tú tienes que salir y buscarla. Familia, el orgullo, nuestra manera de ser, el pensar que Dios nos está hablando,
algo que definitivamente no es su voluntad, lo único que va a hacer para adelante es que tu camino sea más difícil. Servir implica querer. Para ser servido también quiere, Fernando me hacía un comentario, es bien difícil servirte, porque no te dejas. Estoy aprendiendo, al igual que tú. Y ¿sabes qué? Qué bonito, me he dado cuenta de que puedo descansar en el servicio que nos han dado nuestros líderes de alabanza con su grupo. Puedo descansar en lo que está haciendo el grupo de medios. Puedo descansar en lo que hace el grupo de maestros, el grupo de artes. Puedo descansar en las células que están llevando. Puedo descansar en el apoyo que nos dan, y por eso vamos a crecer. Y sí, tal vez no estamos donde tenemos que estar, no tenemos todavía los sistemas que necesitamos desarrollar, pero por primera vez en mucho tiempo, respecto a la iglesia, me siento confiado en la gente que está. Y en esta gente me voy a invertir. Y si se dejan, y si buscan servir, podemos crecer en Él, que es nuestro estándar. Y si te dejas, Él te va a mostrar un camino diferente y te va a guiar a esos delicados pastos, a esa provisión infalible, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Qué les parece si empezamos a adorar con toda la intención, a alabar con gozo y con alegría? Porque eso es lo que venimos a hacer, y el Señor está aquí. Ahora sí, guíenos en esta alabanza. Vamos, iglesia, te invito a que te pongas de pie, ya que pienses en qué es lo que traes hoy para Dios. Si traes algo que consultar con Él, si traes algo que agradecer, que pedir, que lo pongas delante de Él, que entregues tu corazón. Y vamos a comenzar con una acción de gracias, ¿sí? Porque cuando entremos al reino de los cielos, estoy seguro de que vamos a entrar cantando. Amén. Voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. Cielos destilan gloria y salvación, la tierra